esto es bien importante. En 2006, Francisco Santos vino a Medellín. Se reunió con las autoridades regionales y el Comité de Derechos Humanos por 29 denuncias que llegaron contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Lo más importante de esa reunión, todas se trasladaron a la justicia ordinaria. Es que ese tema de la prevalencia de la justicia ordinaria fue una constante de mi gobierno, que me mereció muchas críticas de sectores que no querían sino que actuara la justicia penal militar. Francisco Santos también pide que la justicia ordinaria asuma las denuncias recibidas por connivencia de integrantes, presunta connivencia de integrantes de Fuerzas Armadas con paramilitares de Casanare, en Biotá, Cundinamarca y en el Meta. En noviembre de 2005 realizamos un convenio con la Oficina del Alto Comisionado para tener un mejor esquema de recepción y de trámite de denuncias sobre violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Se implementó un intercambio permanente de información con el Comité de la Cruz Roja. Y en el punto 28 quiero resaltar esto. El 14 de junio de 2006, fecha para mí inolvidable, porque el 14 de junio de 1983, la FARC asesinó a mi padre, lo cual no me generó odio, pero un dolor insuperable. Y quedó mi hermano gravemente herido. Una bala de pulmón, una bala de fusil le atravesó un pulmón, es sobreviviente por milagro. Ese 14 de junio de 2006, el ministro Camilo Ospina firma el acuerdo con Fiscalía, para que sea la Fiscalía y no la Justicia Penal Militar la que aboque la investigación inicial sobre personas dadas de baja. Ese decreto estuvo vigente, ese acuerdo estuvo vigente hasta septiembre de 2012, cuando lo anuló el Consejo de Estado. A mí me parecía muy importante en aras de la transparencia. Siempre lo apoyé. Después, mismos funcionarios del gobierno siguiente me acusaban de que yo había acabado con la justicia penal militar. Se interpretó que ese acuerdo, que decía la Fiscalía es la que asume la investigación inicial sobre cualquier persona dada de baja presuntamente en combate, se interpretó como que yo estuviera acabando con la justicia penal militar. Y quiero decir lo siguiente, eso se hizo en aras de la transparencia y la Fiscalía abusó, porque no se limitaron a hacer la investigación, a mirar si les correspondía a ellos o a la justicia penal militar, sino que la regla general fue hacer de cada caso, de cada investigación, una autocabeza del proceso. Yo creo que en eso hubo un abuso, un exceso, y una crítica muy grande a mi persona, que porque había acabado con la justicia penal militar. De ese acuerdo se derivó una directiva que ordenaba a cada batallón fortalecer el acompañamiento a la Fiscalía. La Fiscalía, para realizar esa tarea, tenía que estar acompañada de un batallón. Tengo que decir una cosa, esos acompañamientos fueron efectivos, hasta el punto de que no hubo esos incidentes tan dolorosos. Tengo que chequear en qué momento ocurrió el asesinato de una comisión de Fiscalía en el Putumayo, cuando se trasladaba por tierra entre un sitio del río Putumayo y otro del río Caquetá, que en el mapa de Colombia se ve que hay un punto allá en el sur del país donde se acerca mucho el cauce del Putumayo con el cauce del Caquetá. Nosotros pusimos todo el cuidado para que las Fuerzas Armadas acompañaran las tareas de los fiscales y de los integrantes del CTI. Siempre estuvimos sacando medidas de protección de derechos humanos
y de Derecho Internacional Humanitario. Aquí están unas que yo he tenido de mi puño y letra. Entonces les tomé una fotografía, que ustedes la tienen ahí en el anexo. Por ejemplo, instrucciones específicas sobre observancia de derechos humanos, que hubiera reglas de enfrentamientos, entrenamiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Siempre una política de derechos humanos adoptada desde el principio de nuestro gobierno, siempre revisándola, siempre mejorándola. Análisis de denuncias en cada división, acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado, comunicaciones internas para insistir en derechos humanos, asesor jurídico operacional por cada batallón. Se creó la Dirección de Doctrina en el Ministerio de Defensa. Se modificaron los requisitos para las condecoraciones. Me voy a referir a eso más adelante. El gobierno nuestro nunca le dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y eso lo certificó la Contraloría. Lo tengo en un punto más adelante. Yo estoy seguro que si bien para el ascenso que alguien de las Fuerzas Armadas consideraban su récord operativo, nunca se habrían promovido ascensos si dentro del récord operativo hubiera habido dudas de bajas ilegítimas, de asesinatos, de persona protegida, de ejecuciones extrajudiciales. Yo estoy seguro que en eso las Fuerzas Armadas han sido cuidadosas siempre, antes de mi gobierno, durante mi gobierno y hoy. Y de todas maneras es bueno mirarlo porque se ajustaban los requisitos para las condecoraciones. Hubo problema en nombrar un civil en la justicia penal militar, en coordinar con el Consejo de la Judicatura para agilizar definiciones de conflictos de competencia, para apoyar todas estas acciones. Se nombró por parte de la Fiscalía y apoyamos con el presupuesto 20 fiscales especializados que actúan también con el cuerpo de policía judicial. Y tengo que decir lo siguiente: en noviembre de 2008 el Ministerio de Defensa expidió 15 medidas sobre observancia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se reforzaron las que habíamos tomado y se trajeron otras. Pero esta política no surgió un día. Esta fue una política que empezó con el inicio de nuestro gobierno y que se fue mejorando permanentemente. Yo nunca desestimé una denuncia ni el gobierno. Me era difícil creer que había falsos positivos, pero siempre cumplí el deber de actuar a tiempo. Se lo había dicho al padre en conversaciones anteriores. Por eso extraña la diferencia en siglas entre Fiscalía, CINET, Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas ONGs. Unas muy comprometidas con los derechos humanos, otras que son muy sesgadas políticamente contra mi gobierno, contra mi persona. Sería muy importante que en lo que tiene que ser el proceso de homologación de número de víctimas se conozcan los nombres de todas las víctimas. Creo que eso es bien importante. Pero también una anotación: es tan grave uno como miles. Para nosotros fue una norma. El número no atenúa. Se implementó la rendición pública de cuentas. En el gobierno mío había rendición pública de cuentas de todas las entidades y se le exigió al Ministerio de Defensa y se hacía por televisión. Yo creo que es un hecho notorio que no ha salido de la memoria de los colombianos. En la parte del Ministerio de Defensa acudía el ministro, la cúpula. Se hacía por televisión y todo el tiempo. Y hay un punto que yo quiero resaltar
ante usted, padre, ante ustedes, distinguidos ciudadanos, y ante los colombianos. El vicepresidente Francisco Santos, en nombre de nuestro gobierno, encabezó la presentación voluntaria de examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU. No es fácil. Mira, camine. Aquí me expongo ante ustedes. Esto es lo que está haciendo Colombia. Yo creo que ese fue un hecho muy importante y muy diciente del ánimo de nuestro gobierno. Quiero referirme a la gobernación de Antioquia. Leyendo, algunos colombianos hablan, y en la fiscalía de la época, de una época anterior a esta que vivimos hoy, de un contexto paramilitar. Cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia encontré un contexto guerrillero y paramilitar. La situación tan difícil que por aquí, que esto ya es hoy semiurbano, no se podía vivir. Poco antes de ser yo presidente, aquí cerca, unos secuestros masivos. Entonces es muy importante ese contexto, un contexto guerrillero y paramilitar. Las conviví, se me acusa mucho. Habían sido creadas por una ley anterior al gobierno nacional de la época cuando yo fui gobernador. Y el gobierno nacional de la época produjo un decreto en virtud de esa ley. La Corte Constitucional las declaró exequibles. Yo fui a la Corte Constitucional a defenderlas y recuerdo la sentencia. Yo no estuve de acuerdo ni con la ponencia que fue aprobada y las declaró exequibles, ni con el salvamento de voto. La ponencia fue del magistrado Jorge Arango Mejía, gran colombiano. Y él dijo que la exequibilidad radicaba en el hecho de la legítima defensa. Yo he pensado que eso no es así. Siempre he dicho, y lo repetí como cuando presidente implementé el programa de cooperantes, a lo cual me voy a referir más adelante, que en el Estado social de derecho hay algo muy superior a la legítima defensa, que es la obligación de cada ciudadano de ser solidario con las autoridades, en procura de los fines superiores del Estado. Yo, por ejemplo, que los respeto a ustedes, pero que ya les dije por qué no puedo reconocer las instituciones que surgieron de La Habana, también siento un compromiso como expresidente, como demócrata, el compromiso de contribuir a la verdad. Esos son compromisos del Estado Social de Derecho. Y el doctor Carlos Gaviria Díaz, a quien recuerdo como mi gran profesor, mi gran amigo, y mi muy duro contradictor, produjo el salvamento de voto. Dijo que eso estimulaba el paramilitarismo. Yo no estoy de acuerdo con la ponencia ni con el salvamento de voto. Yo, que no participé ni en el decreto ni en la ley de las convivir, siempre pensé que la cooperación ciudadana con la fuerza pública garantiza transparencia y eficacia. He creído muchísimo en eso. ¿Cómo era el tema de la...? Ahora volveré a eso. En el país hubo aproximadamente 700 convivios, más o menos. En la gobernación de Antioquia hubo 69. ¿Qué hacía la gobernación de Antioquia? Daba personería jurídica, hasta ahí. ¿Quién otorgaba la licencia y ejercía la vigilancia? Una institución nacional, la Superintendencia de Empresas de Vigilancia. En un discurso yo cometí un error. Dije que debían tener almas largas por el desespero de ver tanta violencia y de ver que había que apoyar a las Fuerzas Armadas. Pero ese error que reconozco se quedó en el discurso. Nunca se les concedieron. Además, yo no podía hacerlo. De esas 69 que se les aprobó personería jurídica en la gobernación de Antioquia, creo que fueron eliminadas 3 y se suspendió 1.